Bienvenidos ya, querido público, a nuestro capítulo número 41 de Épica 100.100, una lead de Guerreros Docente. Querido público, 41 narrativas con la de hoy, que hemos escuchado 41 retos, 41 rostros, 41 novedades y herramientas que los maestros, con ese ingenio grandioso que los caracteriza, salieron adelante y van a seguir haciendo adelante porque es su vocación y porque es su formación. Ya 41 narrativas, pues habla prácticamente de más de un mes en que Épica 100.100 ha estado siendo transmitido por YouTube y por redes sociales, pero ya es más de un mes. Cuando iniciamos con las primeras narrativas, vimos grandes hazañas que los maestros enfrentaron, pero conforme ahondamos más en las características y multidiversidades de los docentes, cada vez nos dejan más sorprendidos de que este legado heroico docente de Épica 100.100 va a trascender a una fundación y a un estudio etnográfico de investigación ante la UNESCO. Y la maestra que nos acompaña el día de hoy, por supuesto, que forma parte de la historia de Épica 100.100. Perdí su hojita, maestra. Buenos días, San Juanita García Valero. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta de ser parte de esta narrativa, muy emocionada, la verdad. Nunca lo esperé, lo anhelé, mas no lo esperaba, porque sé que muchos compañeros participaron y dije, espero ser una de 100, pero tenía la duda de llegar a ser. Muy joven y qué bueno que se atrevió a ser parte de este legado, maestra, porque realmente las historias, las narrativas que hasta ahorita hemos visto y que son multidiversas, finalmente el antagonista fue la tecnología por un lado y el coronavirus por otro lado, pero ustedes de alguna o de otra forma han sacado adelante sus grupos. Tengo entendido que usted da clases a nivel primaria, es decir, con los primeros años de vida escolar de un niño, que ciertamente tienen todo su entusiasmo y motivación, pero que el maestro forma parte de una gran motivación presencial cuando dábamos clases presenciales, porque ese contacto lo necesitan mucho los niños de México y de todo el mundo. ¿Qué parte, cómo lo tomaron sus niños en su comunidad, este cambio de ya no tener contacto en físico con su maestra y ahora verla solo por pantalla, y algunos ni a eso han podido acceder? ¿Nos comparte su historia? Así es, maestra. Pues fue algo sorprendente. Al principio los niños lo veían como vacaciones, felices de no ir a clase, pero luego pues ya se volvió algo complicado para ellos. El exceso de trabajo que uno como maestra les encarga, les pide que realicen, y ahorita pues la verdad ya están ansiosos por regresar. Yo veo a uno de mis niños, a Yair, que lo traigo muy presente, de que era uno de los niños que casi no me trabajaba, y ahorita al verlo trabajar en línea me sorprende porque ya quiere regresar y se le nota que cuando regrese es para trabajar. Pues sí, me emociona mucho saber que los niños realmente están valorando su escuela, a sus maestras y el trabajo que uno hace, más que nada, porque la verdad en ese niño me reflejan demasiadas cosas. O sea, al verlo, su emoción, cuando le hablo de manera individual, él está muy participativo. O sea, es sorprendente porque ni en presencial lo hacía, y ahorita veo todo lo contrario, pero su mamá me comenta, maestra, Yair ya quiere regresar. Y pues sí, como Yair, hay muchos niños que ya anhelan regresar al salón y que están dispuestos a aprovechar aquel tiempo que llegaron a perder, pero que gracias a esta contingencia, porque también debemos de agradecer, aprendimos demasiado a valorar todo lo que nos rodea.
Y yo sé que ya todos queremos regresar, lo sé, y se habla por parte de los gobiernos que ya pronto se regresará. ¿Estamos listos para regresar, maestra? La verdad, estoy más que lista para regresar. Es lo que más anhelo en estos momentos. El exceso de trabajo es lo que más me digo, ya quiero regresar a clases, ya quiero tener una vida porque ya la perdí en todos los sentidos. Y sinceramente, tanto para los niños como para los maestros, la escuela es como nuestro escape, un lugar donde tenemos miles de problemas, porque todos tenemos problemas, y llegamos a la escuela y se nos olvidan, o simplemente tenemos que dejarlos afuera, a un lado, porque sabemos que tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Entonces yo ya quiero regresar, anhelo regresar, ya lo que más deseo, y porque, pues sinceramente, aún y cuando ya tenemos un año trabajando de esta manera, uno no se acostumbra, es sumamente difícil. Y nos enfrentamos a demasiados retos como decirle, una niña tiene 1000 de capacidades dentro del aula, y lo reconozco, pero es muy triste ahorita darme cuenta que esa pequeña, ahorita sus evaluaciones bajaron debido a que no me entrega sus trabajos. O sea, los niños por una parte se van a ver afectados, pero no porque porque no quiera cumplir, simplemente el tiempo, aun y cuando como maestra sea muy flexible en estos momentos con los niños, es imposible que el papá pueda cumplir con todas las exigencias, porque el papá no nada más tiene un niño, tiene 3 diferentes niveles, y es sumamente complicado cumplir con 3. Simplemente a veces no cumple con ninguno. ¿Por qué? Porque pues el trabajo se lo impide, y son papás muy responsables, pero esta contingencia sí se excedió en todos los sentidos. La vida de todos, niños, jóvenes, adultos, casados, solteros y de cualquier profesión del mundo, cambió. Abruptamente, de un momento a otro, cambió. Y nos hemos ido acostumbrando a trabajar y a sobrevivir o a acondicionar nuestra vida y nuestros hábitos a esta nueva realidad que nos caracteriza. Pero ya en gran parte de estados y de lugares de la República Mexicana se ha demostrado, las autoridades han comunicado que ya estamos en semáforo verde, pero apenas se está desatando la noticia, y es inconcebible cómo las personas reflejan que ya quedó atrás este momento cuando todavía no ha pasado, y multitudes en las avenidas, en los supermercados, en las tiendas, en los comercios, en los restaurantes. Vaya, ¿será que no aprendimos? Por eso vuelvo a retomar la pregunta. Sé que todos queremos regresar a clases, maestra. Niños y maestros, y los padres también ya quieren que sus niños vayan a la escuela. Todos queremos, pero vuelvo a hacer la pregunta. Como sociedad, conscientemente responsables, ¿cree que estamos listos para volver ya a las aulas? No, no estamos listos. Nos falta demasiado para poder regresar a las aulas. Uno lo anhela regresar, pero es imposible regresar porque carecemos de muchas cosas. Como lo comenta, estamos en semáforo verde, y es algo ilógico estar en semáforo verde. O sea, si nos ponemos a analizar, estuvieron las vacaciones de Semana Santa, miles de familias salieron a vacacionar, cuántos contagios no hubo, y no son reportados, pero sin embargo, por cuestiones políticas en ocasiones, llegamos a la necesidad de mentir y decir que estamos en un semáforo verde. La verdad se da mucho que decir. Pues siempre han jugado con la educación, pero con la salud no es bueno jugar. Están en riesgo nuestras familias de nuestros alumnos, y pues sí, aquí nos damos cuenta que en verdad no interesa la educación, lo que interesa más que nada es la política. Justo usted viene de un estado que actualmente se encuentra en campañas políticas. Otro riesgo para nuestra salud. Pero bueno, hace un año
cuando inició la pandemia, estaba ya saliendo de toda una administración pública. ¿Cómo vivió el magisterio y la educación el apoyo del gobierno hacia las escuelas, hacia los niños? Pues realmente apoyo económico jamás lo hemos tenido. Si las escuelas están en buenas condiciones es gracias a padres de familia y docentes que trabajamos por el bien de nuestra escuela. Pero pues sí se gasta demasiado en política, en propaganda, cuando si vamos a regresar en estos momentos a escuela, sería bueno mejor ese dinero que se debe invertir en campaña, apoyar a las escuelas. Siempre carecemos de muchas cosas, no es de ahorita, y si regresamos se va a ocupar un buen financiamiento para poder tener las condiciones óptimas para un regreso a clases seguro. Y ahora en las campañas podemos ver en algunos candidatos de Coahuila a cualquier posición que se están preocupando, además de la salud, por la educación. Quizás, por así decirlo, sí, porque son sus propuestas, pero pues todos sabemos que es muy bueno decir, pero al final apoyar. Simplemente yo puedo poner un ejemplo aquí en mi ciudad. Una de las personas que está para alcalde es maestra. Sin embargo, una de sus propuestas es apoyar a los maestros. Y ahí me queda la pregunta, la interrogante, ¿cómo es posible decir que va a apoyar a los maestros, pero cuando tuvo un puesto, ella votó a favor de la reforma? Entonces, nos quedamos pensando, ¿por qué en ocasiones tenemos que mentir para poder ganar? Y muchas veces la ignorancia hace que creamos en esa persona. Es sumamente complicado cómo juegan con nuestra mente, y más si no conocemos la realidad y la trayectoria de cada persona que anda para candidato. Es muy triste cómo la gente que no conoce, la gente, por así decirlo, ignorante, se deja llevar muy fácilmente por las propuestas, cuando sabemos que simplemente son propuestas que ni se van a cumplir, porque es imposible cumplir un numeral de propuestas, cuando en verdad no se preocupan por lo que se puede hacer y se puede llevar a cabo, y que nos vamos a salir todos beneficiados. Pues aprovechamos hacer un llamado a todos los candidatos de todos los partidos políticos de este estado de Coahuila para que incluso Editorial Unizán les presente las narrativas que construyeron los maestros, porque no nada más actúan así en época de pandemia o en época de crisis. Los maestros tienen una vocación extraordinaria que siempre se las ingenian para fortalecer a los niños y el futuro social y humano de nuestro país. La educación debe de estar tomada en cuenta en cualquier campaña y propuesta de campaña política, pero también debe hacerse una realidad, porque con la educación es como el hombre trasciende, crece, evoluciona y hace crecer el desarrollo económico y social de cualquier localidad y nación. Regresemos con usted, maestra. Si me permite, vamos a compartir con el público su preciosa narrativa, que es muy reflexiva, y regresamos nuevamente con usted. El anhelo de un maestro. En un lejano lugar ubicado en el estado de Coahuila, vive una maestra que a diario estaba muy enfadada con sus alumnos, pues últimamente no respetaban las normas del aula, llegaban tarde, dejaban basura y material tirado por todas partes, gritaban demasiado y muchísimas travesuras más. La maestra pensaba día y noche en qué podía hacer para que sus alumnos cambiaran esos malos modos que tenían y aprendieran a valorar la oportunidad de tener un salón de clases y una maestra que lo único que anhelaba era dejar huella en cada uno de ellos. Se trataba de niños muy pequeños, todos de diferentes ámbitos sociales.
alumnos con baja motivación o altas capacidades y otros tantos con necesidades educativas especiales los que integraban el grupo de aquella docente. Un día soleado, la maestra se despedía de sus alumnos y mientras lo hacía, ponía orden en el salón de clases a fin de que estuviera limpio y ordenado para el siguiente día. «Ya vinieron por mí, maestra. Hasta mañana», decían los alumnos. «Que descansen. Hasta mañana. Lleguen temprano», respondía la docente. La profesora se dirigió a su hogar y por la tarde recibió un mensaje de texto de su directivo que decía: avisar a sus alumnos y padres de familia que a partir del día de mañana no habrá clases. Esto debido a que la pandemia del coronavirus ha comenzado y por lo cual se suspenden todas las actividades no esenciales. Esa noticia agarró a todos por sorpresa, tanto a maestros, alumnos y padres de familia. Sobre todo generó gran incertidumbre respecto a cómo continuarían avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eran demasiadas preguntas que tenían los tutores de aquellos pequeños. Muchas de ellas no fueron respondidas por la docente debido a que no contaba con información solemne que pudiera dar respuesta a esas interrogantes. Lo único que sabía era lo que decían en la televisión, radio y redes sociales, pero nada era oficial hasta este momento. Cierto día la maestra recibió la indicación de que debía ponerse en contacto con los niños para continuar las clases. Por un momento le parecía imposible. Sus documentos se habían quedado en el aula. Después de tanto pensar en cómo hacerle para tener contacto con cada una de las familias de sus alumnos, ésta logró tener comunicación con una madre de su grupo y fue a partir de ese momento que poco a poco contactó a la mayoría de los papás con el fin de tomar acuerdos e iniciar con el trabajo a distancia. Lo principal era mantener comunicación por medio de un grupo de aplicaciones y redes sociales, así como el realizar videoconferencias 2 veces a la semana, que para muchos era una aplicación totalmente desconocida, pero se decía ser de fácil manejo. Aquellos que no podían mantener la comunicación con su maestra por algunas de esas redes sociales debían ver los programas que pasarían por la televisión. De pronto vienen a la mente de la maestra aquellos niños que no cuentan con una computadora, celular o televisión y se preguntaba, ¿cómo le haré para que ellos puedan trabajar desde su casa y no negarles la educación en estos momentos de crisis? La única respuesta que llegó a su cabeza en ese instante fue el de elaborar un cuadernillo de trabajo para cada uno de esos niños, en lo cual invirtió un par de días para su realización. Al terminarlo, se dio a la tarea de imprimirlos y entregarlos a domicilio personalizado. Le costó mucho llegar al hogar de uno de los pequeños, pues se percató de que ya no vivía en la dirección con la que ella contaba. Desafortunadamente, el padre de ese niño había sido despedido de su trabajo por la situación de la pandemia que se estaba presentando y se vieron en la necesidad de irse a vivir a un rancho, donde para ellos sería más difícil sobrevivir ante este acontecimiento. A la maestra le fue impresionante el escuchar las carencias de sus alumnos, pero se sentía tranquila y satisfecha de estar en contacto con todo su grupo. Para ambas partes fue muy triste el tener que reemplazar su aula por pequeñas habitaciones, donde los estudiantes atienden sus clases y la profesora les explica a través de una pantalla el tema y las actividades a desarrollar. La docente no presentó complicaciones en el manejo de la tecnología, pues era muy joven, una profesional que se prepara día con día para enfrentar los retos que la sociedad educativa le exija en dado momento y era hora de demostrar sus capacidades y habilidades. Trabajar a distancia generó cansancio, agotamiento y estrés a la maestra. Pasa la mayoría del tiempo frente a una computadora recibiendo tareas y resolviendo dudas de padres y estudiantes. Además, el estar encerrado o no tener interacción con otras personas le generaba mucho estrés. No obstante, las condiciones a las cuales se están enfrentando todos eran sumamente distintas, pero la profesora logra idear estrategias para responder tanto a los planes y programas de estudio
como a las necesidades particulares de sus educandos. Lamentablemente, ella reconocía que existía una desventaja en el acceso a la educación ahora con el confinamiento en casa. Las cosas se complicaban cada vez más. Para la maestra es sumamente complicado mantener el orden en un aula digital. Los niños son demasiado inquietos y están muy pequeños para que ellos puedan dominar una aplicación en su totalidad. Muchos de ellos están concibiendo la cuarentena como un periodo vacacional más, lo que representa un reto a los papás que trabajan y no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a su hijo las horas que se requieren en la realización de las actividades que se les encomiendan, así como para la maestra que se preocupa porque sus alumnos no pueden alcanzar los aprendizajes. Por otro lado, la profesora aprecia el apoyo y unión de las familias, que a diario están al pendiente del quehacer educativo de sus hijos, y eso es gran motivante para ella. Por tal razón, día a día continúa poniendo gran entusiasmo a sus clases. Últimamente, la maestra ha pensado en todos los acontecimientos ocurridos en el periodo de trabajo a distancia y considera que una de las finalidades del proceso educativo es enseñarle a los niños a ser felices, por lo que debe ser empática ante esta situación y no sobrecargarlos de actividades solo por cumplir, sino que debe ver por su bienestar físico y mental, enseñarles que hay cosas que el dinero no puede comprar, que ante todo la salud es primero, que deben esforzarse y dar lo mejor de sí mismos, pero tener en mente que por ahora deben cuidarse para pronto estar en el aula. Cada que la maestra tiene contacto con sus alumnos o le hacen llegar un mensaje o audio donde le dicen o preguntan: ¿la extrañamos, maestra? ¿Ya queremos regresar a la escuela? Mi mamá no sabe explicar y me regaña constantemente. ¿Cuánto para vernos de nuevo? Todo eso le hace pensar en lo mucho que sus niños esperan con ansias el regreso a la escuela. Viene a su cabeza aquellos momentos de enojo que pasaba en su salón de clases al lado de sus pequeños y que por lo visto son momentos que todos extrañan y anhelan. Todos esperan entusiasmados el fin de este confinamiento y el adaptarse a la nueva normalidad. Saben que no será una tarea sencilla. Sin embargo, la maestra casi puede asegurar que todo esto dejará un aprendizaje a todos como sociedad, y ese será principalmente el de apreciar todo lo que los rodea: su escuela, su trabajo, el apoyo que se requiere de los padres de familia, sobre todo que la sociedad reconoció ante esta contingencia sobre el verdadero valor del trabajo de los maestros. Ahora, reflexiona acerca de sus autoridades y se hace preguntas sin tener respuesta. Aún no logra entender por qué para muchos es más importante que los niños aprendan a multiplicar o reconocer las partes de un instructivo, cuando eso pueden dejarlo para después, en vez de enseñarles que ser buenas personas se aprende desde que uno es pequeño. Por eso la importancia de los valores ante la sociedad. Ella se pregunta: ¿tuvimos que pasar por esta pandemia para valorar y cambiar como personas? ¿Algún día se le dará a la educación la importancia que siempre debió tener? Por último, la maestra confiesa que lo que le encanta y motiva de su trabajo es que en sus manos está el cambiar positivamente la mente de sus niños, y asegura que esa es su gran meta en su labor docente. Maestra San Juanita García Valero. Muy reflexiva su narrativa. De hecho, la gran mayoría de todos nuestros maestros y docentes han sido muy reflexiva, y aquí lo que más me llama la atención es que vuelve a hacer conciencia, como algunos de nuestros grandes maestros de Épica 100.100 y del resto, de crear conciencia y valores en los niños. Ya al inicio de su narrativa, maestra, usted estaba dejando ver la falta de valores en los niños con su desorden, con su indisciplina,
con tirar basura. Ahora que regresemos a las aulas, ¿cuál es el trabajo principal como docente, maestra? Creo que ya no lo vamos a ver como un trabajo. Siento que los niños, por todo esto que pasó, saben que la limpieza, el crear el respeto, va a ser sumamente esencial. Sinceramente es algo que extraño, ya que los niños sí lo extraño, que me hagan un tiradero, que anden de pie, que griten, porque es algo que realmente estamos acostumbrados a nuestro diario vivir como maestros, pero valores siempre nos ha faltado, me incluyo. Siempre hemos carecido de valores, nunca valoramos realmente lo que tenemos, lo que somos, hasta que pasan situaciones como estas en lo que nos queda más que valorar y esperar el momento para en realidad apreciar lo que está a nuestro alrededor. Usted está muy joven, maestra, pero muchos de nuestro público que nos ven, estoy segura que somos de la misma generación y nos identificamos con aquellas clases en donde había cierto tipo de prácticas o disciplinas docentes para ejercer justo valores y disciplina. A mí no me tocaron, lo confieso, pero yo escucho que a muchos sí. El típico reglazo en la manita, o algunos otros como las orejitas de burro, esas sí me tocaron, no que me las pusieran, ver que las ponían cuando alguien era mal portado, o pasar al frente como castigo durante un determinado periodo, ¿no? Se criticó mucho tiempo, mucho, esas formas de disciplinar, pero yo no las veía agresivas ni mal, porque también nuestros papás nos castigaban cuando nos portábamos mal. Ahora ya los papás no nos pueden levantar la voz porque van los niños a derechos humanos. Híjole, y ahora vemos niños muy inquietos y disciplinados. ¿Será que tengamos que volver a disciplinas, no tan drásticas como las de antes, pero un poquito más efectivas? Pienso que sí nos hace falta. En ocasiones, por tener satisfecho al niño y que no nos moleste, en lugar, como dice, un golpe, pero pues nunca está de más y no le pasa nada, porque antes así se vivía. Entonces, prefieren darle un celular para que se quede callado y no moleste, un jueguito para que no moleste, y eso así lo hacen entonces los niños ya no están acostumbrados, ahorita todo lo ven mal, y lo ven mal porque el papá es lo que les enseña. El papá critica al maestro delante del niño y es cuando el niño pierde ve al maestro como una autoridad y dice, mi mamá dijo que la maestra está loca, entonces no tengo por qué hacerle caso. Todos los comentarios que los niños escuchan referentemente en la familia respecto a nosotros como maestros es lo que nos lleva a perder esa autoridad delante del niño, y pues que simplemente al niño no le importe lo que el maestro, muchas veces lo digo, o sea, no todos los niños, porque tenemos niños muy respetuosos que no requieren de un regaño o un castigo, pero sin embargo también pienso que yo tenía un alumnito, se llama Emilio, sentado a un lado mío, batallaba mucho con él, y su castigo era sentarse a un lado de mi escritorio, pero él no lo veía como castigo. Si yo no lo sentaba a un lado mío, él no trabajaba. Entonces, a veces cosas tan simples que podemos hacer para que el niño se encuentre bien, en sí, que pueda trabajar y pueda hacer lo que le guste, pero a veces no sabemos lo que el niño realmente necesita, y que a veces lo que necesita, la atención, no lo encuentra en su casa y lo encuentra a un lado de nosotros. Como le comentaba en un principio, a veces la escuela para nosotros es un escape, y también es lo mismo para los niños. A veces el niño no tiene la atención en casa, pero si la maestra le da esa atención, obviamente el niño se siente más a gusto al estar en la escuela. Si reflexionamos todos, querido público,
Desde el 2017 más o menos, 2018, 2019, ya vivíamos en una pandemia, pero no de coronavirus, del celular en la mano. De verdad, en la misma casa, de un cuarto a otro, teniendo a mamá y a papá ahí, le escribes un mensaje o le escribían un mensaje: papá, tráeme de cenar, o mamá, tráeme de cenar, o ya te vas a dormir, qué sé yo. Conversaban ya a través de un celular. La vida ya había cambiado en las familias y en la sociedad antes de la pandemia del coronavirus. Tristemente, el celular ahora, por el coronavirus, se volvió indispensable para seguir con nuestro trabajo a distancia y ser un sustento de casa y seguir con la educación. Y ahora que regresemos... ¿Cómo vamos a desprendernos de las pantallas y del celular, maestra? ¿Qué tenemos que hacer? Va a ser un gran esfuerzo cortar con eso, porque ya antes llegué a suplir algunas clases de chicos de bachillerato. Híjole, me costaba mucho trabajo porque no te ponían atención y no querían dejar el celular, y los padres mismos decían: a mi hijo no le quita el celular porque es el medio de comunicación. Los mismos padres impedían que el jovencito o la jovencita no dejaran su celular, y uno exponía su clase y el niño chateando ya en el celular o cuestionando en Google el argumento que tú le dabas o el tema que tú le dabas. ¿Cómo va a suceder ahora, maestra? ¿Se lo imagina? Pues creo que sí va a ser muy complicado, porque como lo comentó, antes usar el celular en la escuela estaba realmente prohibido, y sin embargo se volvió sumamente esencial. Si no tenemos teléfono, no podemos contestar de inmediato a los papás, porque aquí a que me conecte a mi computadora ya se perdió una infinidad de tiempo. El papá lo que quiere es una respuesta para poder resolver la actividad junto con el niño. Entonces pienso que va a ser sumamente complicado, porque para empezar, la comunicación con el papá no se puede perder, a menos que yo como maestra cambie mi número de teléfono. El papá va a tener, tiene mi número, tiene el acceso para comunicarse conmigo. Entonces el papá, si el niño no va a la escuela, va a tener más facilidad de contactarme para decirme: maestra, esto, no puedo asistir, no puedo esto. Entonces va a ser imposible dejar al celular a un lado. Como lo comenta, a veces el celular sí nos sirve si le damos la utilidad que se debe dentro del aula, porque para ser sincera, a mí ya se me estaba olvidando cómo escribir ciertas palabras de manera correcta, porque es la práctica. Un año sin practicar es algo complicado. Entonces digo, si yo como maestra me es difícil y entran en mí tantas dudas de que, ay, ¿cómo se escribe esta palabra? Y acudo a mi celular y checo la ortografía, porque la verdad ya me entró mis dudas de cómo se escribe. Obviamente el celular va a ser de suma importancia seguirlo utilizando en la escuela, porque así como ahorita tengo dudas en casa, las mismas las voy a tener en la escuela. Se escribe con acento, con X, con Z, ¿cómo va? Con V, con B, o sea, ¿por qué? Y no porque no tenga el conocimiento, sino simplemente que por la práctica hizo que dejara de escribir tanto, de practicar, y obviamente se me olvidó, porque para ser sincera, ahorita ya no escribo. Si tengo un error, pues la computadora me lo corrige. Nos impusimos de gran parte a estar atenidos a la tecnología, que por una parte sí nos afecta. El autocorrector del celular también. Te equivocas y simplemente lo corriges y ya no te fijas. Ahorita es nuestro apoyo en ortografía, pero al momento de regresar al aula, obviamente va a ser indispensable para resolver algunas dudas que vamos a tener. En mi caso sería la ortografía. Sinceramente sí se me olvidó cómo se escriben ciertas palabras y los acentos que lleva. Tengo que consultarlo, porque un año es un año. No es lo mismo revisar por computadora que revisar de manera presencial. Yo ahorita digo, en la escuela te puedes equivocar y reaccionas al minuto, o sea, ay, no era así, pero ahorita
si te equivocas, ya te escucharon los papás y todo, los papás simplemente me da una pena cuando me equivoco. Puedo tener acá mi libro con mis respuestas, pero al momento que te emocionas a dar la clase, lo haces a un lado y ya explicaste algo mal o dijiste algo mal y te da mucha pena que el papá te diga, maestra, ¿no era esta respuesta? A mí me da demasiada pena que me hagan, o sea, que me hagan ese tipo de corrección. No me da vergüenza, me da pena. No me molesta porque siempre he dicho en mis grupos, también cometo errores, no soy perfecta, pero ahorita sí me da una pena enorme llegarme a equivocar y que el papá me escuche que me equivoqué y que más que nada que me haga él saber que cometí un error. Pero ha hecho una gran aportación para que Editorial Unizan y Aula A saquen y construyan un material didáctico interactivo con infografías y avatars incluso para que sea más motivador y muy express, donde demos clases básicas de ortografía. Lo dejamos de tarea para Editorial Unizan y Aula A, para sacar ese recurso próximamente que nos puede servir a cualquier edad, porque va a ser diseñado de tal manera que cualquiera, niños y grandes, lo puedan aplicar. Y aprovecho también el espacio para hacerle un llamado a nuestra apreciada doctora Teresa Díaz Domínguez, presidenta del Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrados de Universidad Santander, la cual está haciendo un estudio etnográfico de los maestros y docentes durante la pandemia, y es importante que refleje la necesidad de volver a forjar en valores en todos los niveles educativos, pero también estratégicamente cómo cambiar ese mal hábito que tienen nuestros estudiantes con el celular y la computadora para que lo usen constructivamente en beneficio de su educación. Maestra, ¿algún mensaje, consejo que le quiera dar en primer lugar a la sociedad, a los padres de familia y sociedad en general, acerca de si regresamos a clases, cómo nos conduzcamos para que podamos retomar nuestra vida de antes en las aulas? Pues principalmente que apoyen al maestro, que nos apoyen, porque al regreso, y que tener un regreso seguro a la escuela, ocupamos del apoyo de los papás, porque sin los papás, la escuela, pues no somos nada. Los recursos que tenemos en la escuela son gracias a los papás, entonces sí vamos a requerir mucho apoyo por parte de ellos, y espero que en esta ocasión, que ellos ya fueron maestros en sus casas, sepan el gran valor y lo que valemos como docentes, que nos den el apoyo que en verdad merecemos, y que se nos continúe apoyando, así como lo hicieron desde casa, que lo hagan de manera presencial, pero ahora ellos ya van a saber el gran trabajo y reto que tienen los docentes día con día, y no con un niño, sino con 35 o más. Claro. Y ya para despedirnos también, no me quiero quedar con la duda de su nombre, San Juanita. ¿Por qué San Juanita? Ese nombre me lo puso mi papá, él lo eligió por la Virgen de San Juan de los Lagos. ¡Ay! Que está aquí en nuestro hermoso estado de Jalisco, a 1 hora y media más o menos. Así es. ¿Y cómo le dicen sus alumnos? Maestra Juanita, maestra San Juanita. Okay. Perfecto. Pues muchas felicidades, maestra, bendiciones, y pronto la buscaremos para desarrollar proyectos en conjuntos en pro de la educación y de los maestros, porque ya usted, al formar parte de este legado impreso heroico, que es Ética 100.100, formará parte del consejo de la Fundación
Épica 100.100. Bienvenida, maestra. Seguimos trabajando en conjunto. Y muchas gracias, querido público. Hemos concluido ya nuestro capítulo número 41 de Épica 100.100. Aún nos faltan, todavía no llegamos a la mitad de nuestra trayectoria y ya hemos aprendido demasiado, pero créanme, nos falta muchísimo más por aprender. Que descansen, buenas noches, nos vemos mañana. Editorial Unizan te inspira en todo momento.